decimos en esta noche de viernes, queremos levantar delante de ti el tema que vamos a ver. Ayúdanos, por favor, a entender la anchura, la profundidad, la longitud de tu precioso plan y salvación, Señor. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a empezar a ver este tema que van a ser como 6 o 7 estudios y tiene que ver con que comprendamos la cruz. O sea, es el tema de la cruz, comprender qué es la cruz. Eh, pues la cruz no es traer yo aquí colgado un crucifijo o tener un crucifijo en la casa o tener, les voy a platicar algo, cuando falleció mi papá, ahí en Protectodeco, que fue donde lo velamos, yo me tardé un poquito en llegar y cuando llegué le habían metido adentro del ataúd una cruz, pero así gigantesca. Yo dije, eso está pesadísimo, quítenle eso, por favor. O sea, ¿qué es eso? En fin, o sea, esa no es la cruz. Nosotros tenemos que comprender cuál es la cruz de Cristo. Y vamos a empezar a ver este estudio. Esta primera parte se llama Comprender la cruz y es el poder de la cruz. Vamos a empezar a ver el poder de la cruz. Entonces vemos la introducción. La cruz de Cristo está en el corazón de nuestra fe cristiana. Sin ella tenemos fe y fuera de su verdad el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida, un asunto de palabras e ideas. Otra vez, sin ella, o sea, sin la cruz, tenemos fe, o sea, y fuera de su verdad, el cristianismo pasa a ser solo otra filosofía de la vida, un asunto de palabras e ideas. Jesús no vino para darnos otra clase de ideas acerca de Dios, sino al contrario, vino para morir por nosotros. Entonces, ¿de qué se diferencia el cristianismo al budismo, a ser musulmanes, a ser mormones, a ser masones, a ser lo que tú me digas? Bueno, el que nosotros podamos entender en la cruz de Cristo. Vamos a ver Marcos 8:31. Dice aquí, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Otra vez, Marcos 8:31, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. El concepto de la cruz era una parte esencial en lo que a Jesús se refiere del entrenamiento de sus discípulos. O sea, el mismo Señor Jesús entrenó a los discípulos y los discípulos tenían que entender a qué había venido Jesús. Él usa la realidad de la cruz para recalcar la necesidad de sometimiento absoluto a la vida del reino. El Señor recalca la seriedad del cristianismo. ¿Cómo? Bueno, ante el sometimiento absoluto, ¿verdad?, de la vida del reino. Ya sabía dentro de sí mismo lo que significaba tomar la cruz, entre comillas, y quería que los discípulos tomasen su propia cruz y le siguieran. Hermanos, quiero decirles algo. Miren, sinceramente, yo ya no sé qué tema dar, así se los digo.
eh, mm, no es posible que durante años y años estemos orando que, Señor, perdona los pecados de mi casa, por ejemplo, pero no hacemos nada con eso. O sea, el que nosotros le digamos eso al Señor no cambia absolutamente nada. Y muchas otras cosas que estamos viendo en estos últimos tiempos, no solo hablo de Casa de Oración Alfa y Omega, hablo de todos los cristianos. Estamos ya yéndonos por un tobogán, es un deslizamiento que ya no sé dónde estamos, ya no discernimos qué es ser cristiano. Y ser cristiano, hermanos, es llevar nuestra cruz. Es incluso hasta golpearnos a nosotros mismos, golpear nuestra carne, golpear nuestros deseos, para que la sangre de Cristo no sea escupida, para que no defraudamos al Señor Jesucristo. Y esto es serio. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, les decía, dice, dirigiéndose a todos decía, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Si alguno quiere ser mi discípulo, no un simpatizante. Hace muchos años, el Señor me mostró, hermanos, a ovejas que estaban dentro del redil, pero hay ovejas que están alrededor del redil, o sea, simpatizantes del cristianismo, no personas que han entrado al redil del Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces vamos a empezar, eh, pues, a ver este título, la agonía de la muerte, de la cruz. No hay ninguna virtud en destacar el dolor y el horror de la cruz, porque sí, porque sí, pero sí necesitamos entrar hasta cierto punto en la realidad del padecimiento de Cristo. Si alguna vez vamos a apreciar primero lo que significó para Dios el salvarnos por medio de la cruz. O sea, lo primero que tenemos que ver, qué significó para Dios Padre entregar al Señor Jesucristo, abandonar al Señor Jesucristo, verlo clavado en la cruz, desfigurado, desangrado. ¿Qué significó para Dios el salvarnos por medio de la cruz? Y segundo, lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en la muerte de Jesús. Llevamos viviendo mucho tiempo con un concepto doméstico de la cruz. Es lo que te digo, ¿verdad? La cruz atrás de las puertas, la palmita, o la cruz ahí, el crucifijo con el rosario, o el rosario con la cruz ahí en los espejos retrovisores de los carros. O sea, esa no es la cruz. Eso no es entender la cruz. Llevamos viviendo mucho tiempo con un concepto doméstico de la cruz. Lo hemos refinado de su horror y al hacer eso le hemos robado su poder. El no tomar con respeto, el no tomar con, no sé qué palabra utilizar, la cruz del Señor, ¿verdad? Ya la vemos tan a menudo, ya la vemos en todas partes, que pues ya perdió su significado. Lo hemos refinado de su horror y al hacer eso le hemos robado su poder. Yo estoy muy preocupada, les voy a decir de qué, que no esté funcionando el cristianismo para muchas personas. Y eso es terrible, es delicado, que el cristianismo no esté funcionando para muchas personas. Me acuerdo que cuando vimos la vida de Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino,
el libro del Progreso del Peregrino, decía que cuando las personas iban a un entierro y bajaban el ataúd, porque antes no se usaba incinerar, ¿verdad? Sino se enterraba, y cuando ya empezaban a echar la tierra ahí y todo, la gente que iba en ese entierro se decían, verdaderamente fue un cristiano. Ahora, el decir que somos cristianos es, atropellaron a un cristiano, ahí lo ves en el periódico Alarma, ya no sé si existe ese periódico, ¿verdad? Pero así lo ponían, atropellaron a un cristiano, o sea, con mucha facilidad hablamos de qué es ser cristiano, pero ser cristiano es ser cristiano, llevar la cruz de Cristo, arrepentirte verdaderamente de lo que hacemos, no estarle echando la culpa a los demás. Hermanos, por favor, le echamos la culpa a los demás. Todo el mundo a nuestro alrededor tiene la culpa de nuestras tonterías, menos nosotros. No decimos, Señor, te he desobedecido, he escupido tu sangre, te he tenido por poco. Hace un día o dos estaba yo platicando con el Señor sobre un asunto, hermanos, y me decía el Señor, oye Ruth, yo soy Jehová. Así me dijo el Señor Jesús. Y esto es serio. No es Chuchito, no es Jesucito, no es, es que el Señor es muy buena onda. El Señor Jesús es Jehová, es Hashem, el Dios de la guerra, el Dios de la venganza. Como dice Gladiador en su película, no es hora de trapos tibios, hermanos. No es hora de paños tibios, hermanos. O sea, la clausura de las Olimpiadas nos acaban de decir que ya viene el anticristo, que nos preparemos, porque ya viene esa cosa para acá. De eso se trató la clausura. No es tiempo ya de estar jugando. Es tiempo de hacer un resumen de las cosas que hemos hecho y dejarle de estar echando la culpa a medio mundo y tomar nuestra propia responsabilidad y tomar la cruz de Cristo. Si realmente somos cristianos, tienes que negarte a ti mismo. Es que me gusta tomar, es que me gusta fumar, es que no salgo del TikTok, es que me gusta la pornografía. ¿Eh? O sea, ¿de qué me hablas? El Espíritu Santo quiere que conozcamos la importancia del sacrificio de Cristo, porque es la obra de la cruz, la obra de la cruz debería ser central en nuestra vida y ministerio. Las escrituras no esconden nada de la vergüenza y agonía que llevaba envuelta la muerte en la cruz para el amado Hijo de Dios. No es sencillamente el hecho de que muriese lo importante. La manera en que murió tiene la mayor significación o debe de tener la mayor significación para cada uno de nosotros, hermanos. Las profecías del Antiguo Testamento concernientes a la muerte de Cristo, eh, pues fueron dichas por él mismo y él puso el énfasis en los detalles de sus padecimientos. Vamos a leer Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban,
mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Salmo 22 del 12 al 18. Pues bueno, ese salmo ya lo conocemos todos, ¿verdad? Que lo vendieron por unas monedas de plata, que lo rodeaban como toros de Bazán, que pues echaron en suertes su túnica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por favor, léelo ahorita que terminemos. Salmo 22 del 12 al 18. En la iglesia hemos recibido a Cristo a nuestra medida y hemos recibido su muerte a dimensiones que podemos manejar espiritual, emocional y teológicamente. La película de la pasión, me ha dicho el Señor Jesús, que es lo que más se acerca. Todavía estuvo más sangriento que eso, pero es la que más se acerca. Y por ejemplo, Yolanda nos dice en la iglesia, no me pongas eso, no lo aguanto, no lo soporto, ¿verdad? Cómo dejaron al Señor, cómo lo aventaron ahí con la cruz. Él solo se tuvo que acomodar en la cruz para que le pusieran los clavos, etcétera, etcétera. O sea, es verdaderamente muy fuerte esas escenas. Dice aquí que en la iglesia hemos recibido a Cristo a nuestra medida y hemos recibido su muerte a dimensiones que podemos manejar espiritual, emocional y teológicamente. Si sintiéramos el profundo horror de la cruz, conoceríamos toda la extensión de nuestro pecado, y esto es de lo que huimos dentro de lo más profundo de nuestro corazón y mente. El enfrentarnos, ¿verdad? A lo que hemos estado haciendo, a lo que somos. Señor, que me duela en mi corazón, Señor. Ayúdame a tener un verdadero arrepentimiento delante de ti, ¿verdad? De todas las cosas que no están correctas en mi vida. Voy a platicarte algo. Mis hermanos, se han seguido peleando por lo de la casa. Yo ya estoy harta. Estoy como salero en medio de todos, ya con todo el cuello duro. Pero lo más interesante es que mi hermano Ángel me habla de la Torá y me habla o sea, tenemos allí un judío que no sé si ya hasta trae caireles y sombrero, y tengo que aguantarlo por 2, 3 horas y yo así porque digo, todo lo que me estás diciendo no lo estás poniendo por obra, brother. O sea, ¿de qué me sirve que me hables de la Torá y que de las fiestas judías y que eh, le pone números a las letras o sea, digo, ¿para qué tanta tontería? Si no ha habido un cambio en nosotros, una transformación en nosotros, hermanos. O sea, el cristianismo viene a ser igual que el budismo o lo que tú quieras, porque no estamos haciendo una diferencia. No estamos tomando la cruz del Señor. No estamos andando en santidad delante de Dios, apegándonos a lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí que lo que sucedió aquel día en el Calvario no fue bonito. No había sentimientos en los azotes romanos y la crucifixión romana ha sido reconocida universalmente como la forma más cruel de ejecución pública jamás inventada. Otra vez te repito esto. No había sentimiento en los azotes romanos y la crucifixión romana ha sido considerada universalmente como la forma más cruel de ejecución pública jamás inventada. Los crucificaban desnudos, que todo mundo los viera desnudos ahí, ¿verdad? Era una muerte horrenda, lenta, dolorosa y humillante. Necesitamos ver la profundidad del Calvario. Necesitamos ver que todo lo que podemos tener al o ser fluye de este acto de amor.
todo lo que tú puedas tener. Escucha, por favor, todo, todo, hermanos, nuestra salvación, nuestra sanidad, el que seamos prosperados, el que haya paz y amor en las casas, que haya concordia. Todo lo que necesitamos, hermanos, proviene de la cruz del Calvario. Cuando evangelista no, pues el peregrino llega con su costal de pecado a la cruz de Cristo y se da cuenta de lo que está haciendo el Señor ahí. Dice que eso que traía tan pesado en sus espaldas cayó, rodó y se fue hasta la profundidad de una tumba. Tenemos que entender que todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos está en la cruz de Cristo. Fluye ahí de ese acto de amor. Más que eso necesitamos reconocer que si hemos de vivir para Dios, entonces necesitamos caminar de la misma manera nosotros mismos, como Cristo lo hizo. Despójate de tu carne, despójate de tu pecado, despójate de tu egoísmo, despójate de las cosas materiales. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús, quita todo peso de pecado que te asedia y corre la carrera que tienes por delante, dice el Señor. Vamos a ver este título, el poder de la cruz. Jesús no experimentó una crucifixión normal y rutinaria. También fue sometido a la humillación pública de un juicio burlesco ante Poncio Pilato, durante el cual abusaron de él. Fue golpeado y desfigurado. Le arrancaron la barba y pusieron una corona de espinas en su cabeza, como gesto de mofa a su declaración que él es rey. En el jardín del Getsemaní se había enfrentado con la verdad de que esta copa era su copa, o esa copa nadie la podía tomar, nadie se la podía tomar más que él. Ya sabemos que el libro de Así fui crucificado, ¿verdad? Dice que era una copa gigantesca, donde estaban los pecados de Satanás, de los ángeles caídos, de los demonios, de las huestes de maldad, de los principados, de las potestades, de nosotros, de la humanidad, del pasado, del presente, del futuro, una copa gigantesca. Esa copa nadie se la podía tomar más que el Señor. En el jardín del Getsemaní se había enfrentado con la realidad o con la verdad de que esta copa era su copa y no podría ser bebida por nadie más. La presión dentro de sí mismo era tan intensa que sangró, que quedó desfigurado. Cuando ya al último fue a despertar a los discípulos, ya no lo reconocían. Tenía toda la túnica ensangrentada, su cara ya no era la misma, su cuerpo ya no era el mismo. Desde ahí empezó a pagar el precio de nuestro pecado, hermanos. La presión dentro de sí mismo era tan intensa que sangró. Cuando los soldados fueron a Jesús en la cruz, vieron que ya estaba muerto. Por tanto, pues no le rompieron las piernas. En vez de eso, le traspasaron el costado y chorreó sangre y agua. Esto significa que Jesús había muerto por un corazón roto. O sea, físicamente el corazón del Señor Jesús se partió de todo el esfuerzo que hizo. Cargar ese madero hasta el Calvario, hasta ese lugar alto, ¿verdad? Días sin tomar agua, días sin comer, todo deshidratado. Su corazón se reventó y la sangre había coagulado. La sangre y el plasma se habían separado y cuando fue traspasado, fluyeron de su costado sangre y agua. ¿Por qué?
porque tenía partido el corazón, porque había coágulos ya de sangre ahí. Voy a volverlo a leer. Esto significa que Jesús había muerto de un corazón roto, físicamente, no se diga emocionalmente, no se diga espiritualmente, ¿verdad? Su corazón se reventó y la sangre había coagulado. La sangre y plasma se habían separado y cuando fue traspasado, fluyeron de su costado. No podemos empezar a hablar de sus padecimientos espirituales. Sabemos que estaba peleando con Satanás, con la muerte, con el sistema según el mundo, que es otra potestad gigantesca. Había demonios ahí. Los ángeles varias veces sacaron sus espadas para defenderlos, pero el Señor les decía, no se metan, tengo que pasar por esto. No podemos empezar a hablar de sus padecimientos espirituales. Estas cosas estaban escondidas de nosotros, pero hay algo que debemos saber. Es lo mucho que significa para el Hijo de Dios ser desamparado por su Padre. El grito que salió de sus labios resonaba con las palabras de Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Centenares, no, perdón, contienen profundidades de sentimiento que jamás podremos comprender. Sí podemos comprender. Por ejemplo, hemos leído en el libro de Pitón que el Señor todos los días en la madrugada se levantaba, se iba a un lugar secreto, a un lugar a buscar al Señor, ¿verdad? A llenar esa cuenta de cheques con esa comunión con Dios, con esa oración. Yo siento, hermanos, que el Padre le decía, al rato un leproso te va a buscar. Al rato una mujer con flujo de sangre de hace 18 años va a tocarte. Al rato vas a resucitar a tu amigo Lázaro. O sea, él ya sabía qué es lo que tenía que hacer durante el día. Una comunión directa con el Señor. Dice aquí, contiene profundidades de sentimiento que jamás podremos comprender. Cuando el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los hombres le llevaron, pero no estaban en control. El Padre entregaba a su Hijo por el alma del hombre. Nosotros huimos del hecho porque solo sirve para recalcar con más claridad la extensión de nuestra culpa, de nuestro pecado. Hermanos, el que realmente, quiero decirte esto, el que realmente ha nacido de nuevo, tiene que tener un cambio radical en su vida. Hemos tenido otros estudios. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento es no volver a hacer lo que hacía antes, dar una vuelta de 180 grados, no de 360 grados, porque vuelves a quedar en el mismo lugar. Una vuelta de 180 grados. Señor, antes hacía esto y esto y esto y esto, pero ya no lo hago porque he entendido tu sacrificio. He entendido lo que tú has hecho por mí. Nosotros como humanos, hermanos, huimos del hecho de todo lo que pasó el Señor Jesús por nosotros, porque solo sirve para recalcar con más claridad la extensión de nuestras tonterías y de nuestra culpabilidad. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo, perdón, conocimiento de Dios. Otra vez, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Les está hablando Pedro, ¿verdad? Les está predicando Pedro ahí después de ser lleno del Espíritu Santo. Dios de algún modo misterioso puso nuestra culpa en el Señor Jesucristo
y por medio de sus padecimientos fuimos librados. No sé si podamos entender esto. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Otra vez te voy a leer esto porque se me hace tremendo. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. El precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Otra vez habla de heridas, habla de enfermedades, habla de rebeliones, habla de iniquidades. El Señor cargó todo eso. El Señor tomó esa copa asquerosa, ¿verdad? Para que nosotros ahora podamos ser libres, podamos ser victoriosos, podamos estar sobre las circunstancias, sobre el pecado, sobre mis debilidades. El poder de la cruz para nosotros está en el hecho de que cada detalle de la experiencia de Jesús tiene significación dinámica para nosotros en cada punto de nuestra necesidad. Desde la caída del hombre, Satanás ha mantenido a hombres y mujeres bajo su opresión. Han estado atados a cadenas de pecado y enfermedad, depresión y desesperación, que han sido el sello de la experiencia humana. Otra vez voy a leerte esto, porque creo que no hemos comprendido que si estamos en derrota, que si no tenemos victoria sobre nuestros propios pecados, que si no tenemos dominio propio, que si toda la lista de cosas, estoy deprimido, estoy así, estoy asado. Vean lo que dice ahí. Desde la caída del hombre, Satanás ha mantenido a hombres y mujeres bajo su opresión. Todo eso, ¿verdad? Todos esos frutos satánicos son opresión satánica. Han estado atados a cadenas de pecado, enfermedad, depresión, desesperación, que han sido el sello de la experiencia humana. El hombre ha venido a estar sujeto a toda clase de sufrimiento y aflicción como resultado a su desobediencia a Dios. En la cruz, toda atadura espiritual y emocional, toda aflicción que Satanás ha traído a la humanidad por la desobediencia del hombre, ha sido invertida en el poder del Calvario. Otra vez, en la cruz, toda atadura espiritual y emocional, toda aflicción que Satanás ha traído a la humanidad por la desobediencia del hombre, ha sido invertida en el poder del Calvario. Quiero decirte algo. Sobre todo esto se lo quiero decir a los jóvenes. A veces oramos, Señor, que el proyecto que yo tengo, tú bendícelo, Señor, y que lo que yo tengo proyectado, voy a decirte algo. Tu primer amor debe ser Cristo. Tu primer amor debe ser el Señor y las cosas de Dios y la casa de Dios y servir a Dios. Cuando nosotros lo pongamos a Él por primera cosa, Él va a bendecir todo lo demás. Los proyectos, los sueños, todo lo que tú tengas, el Señor lo va a bendecir si tú lo estás priorizando. Si Él es el primer lugar, ¿por qué? Por todo lo que hizo por ti. Nada más. Por todo lo que hizo por ti. Las 6 ayes del hombre. Creo que ya me queda muy poquito tiempo. Es el siguiente título. En el capítulo 3 del Bereshit o Génesis nos es dado profundamente los efectos del pecado.
Después de la caída del hombre por su desobediencia a Dios, somos introducidos a los tristes efectos de su desobediencia. Y vamos a dejarle hasta aquí porque luego ya no escuchan el último comentario. Eh, bueno, el domingo te vamos a poner ahí lo que te iba a poner hoy, el video que quería ponerte al principio, lo voy a poner ahí y pues que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Gracias. Muchas gracias, pastora. Buenas noches a todos. Adiós.